Estamos comenzando esta plática con el médico cirujano, el doctor Ramón Jiménez, que se une al equipo de Línea Médica, doc. Le agradecemos bastante que esté con nosotros, un especialista que viene a platicar del equilibrio térmico, doc, del cuerpo, fuente de salud. Muy importante. ¿Cómo está, doc? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco y bueno, como comentaba en el intro, se une el equipo de Línea Médica. Nos gustaría conocerlo, doc. Claro, claro. Sí, bueno, como decías, estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, médico cirujano y partero. Después de terminar la carrera de medicina, además de de que aprendí y practico en la medicina, ¿verdad? Lo que la misma carrera te enseña, además fui aprendiendo otras herramientas que me ayudan a poderle dar a los pacientes las herramientas que ellos necesitan para poder sanarse, sí, válgame la redundancia. ¿Qué herramientas son? Yo estudié con el doctor Gabelo Montesano lo que se llama salud antropológica, y su maestro de él le llamó doctrina térmica de la salud. Yo le llamo equilibrio térmico del cuerpo, y eso es lo que, digamos que lo más importante, ¿no? Pero también utilizo, y para el mismo propósito de la salud, herramientas como herbolaria, fitoterapia, que es la forma científica de usar las plantas. También utilizo lo que es iridología para poder identificar cuáles son los problemas que marca el cuerpo. Es una ciencia, ¿verdad? Se puede comprobar a través del iris. También he ido aprendiendo más herramientas como la terapia floral o flores de Bach. También herramientas como acupuntura y también la electroacupuntura. em, Biomagnetismo y otras muchas herramientas, nutrición, medicina ortomolecular, que es el uso de las vitaminas para que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Entonces, en general podemos decir que soy médico, cirujano y naturópata. Así es. Y el título es Fuente de Salud. Sí, el equilibrio térmico, fuente de salud, justamente. ¿En qué consiste? El cuerpo debe de estar bajo una misma temperatura en un equilibrio térmico. Les voy a poner algunos ejemplos para que se den cuenta cómo en el diario vivir podemos identificar cuáles son el desequilibrio y los problemas que esto desencadenan. Si una persona se duerme con el ventilador puesto hacia los pies y duerme descalzo, aunque haga calor o frío, no importa, va a amanecer con un malestar en la garganta, ¿verdad? Y ese cosquilleo, malestar se va a ir incrementando, y entonces después te das cuenta que presentas una infección en la garganta. Y sí lo identifican, las personas lo identifican, dicen, no, no es que no debo dormir con el ventilador, pero lo que no identificamos es que debe de haber un balance térmico en el cuerpo, y si algo lo saca de ese balance empiezan los problemas, ¿sí? Cuando una persona está lloviendo hace frío y se moja, tarda tiempo en llegar a su casa, entonces siempre se dice rápido, báñate rápido, Sí. ¿no? Pero aquella persona que pues no puede porque está ocupada lo que sea y no alcanza a bañarse, para cuando pasan los días empieza a tener ya problemas de infecciones de garganta, problemas respiratorios, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio. Es decir, la temperatura del intestino, de los órganos, debe ser la misma que la de la piel, del cerebro, etcétera. Entonces, voy a poner más ejemplos de cómo esto lo podemos identificar fácilmente, ¿no? Hay personas que dicen, ay, es que siento calor aquí en la pancita, en el abdomen, siento calor. Y decían las abuelitas, que son muy sabias, decían las abuelitas, eh, es que traes calor interno. Y si eso lo escucha un colega médico, va a decir, eso no, eso ya no es, o sea, o eso no es verdad, o esas cosas no lo dice la ciencia, ¿no? Pero es real, o sea, eso que dicen es cierto. Si el intestino está en una temperatura y el resto del cuerpo en otra, nos enfermamos, ¿sí? Hay quien nada más le da una gastritis, quien solamente le da una colitis, pero sin darnos cuenta eso también ya es un desequilibrio. Pero hay personas que de ahí empiezan y luego se genera asma o problemas respiratorios. Entonces,
Quise poner todos estos ejemplos para darnos cuenta que en el diario vivir existe un desbalance térmico en el cuerpo y sí lo identificamos, pero no sabemos su nombre ni tampoco sabemos cómo evitarlo o corregirlo. Doc, ¿la naturopatía es una especialidad para atender enfermedades o prevenir enfermedades? Claro, para ambas cosas, para atender enfermedades o prevenir enfermedades. Hay personas que ya no quieren seguir tomando algún medicamento porque han visto situaciones en los riñones o en el Sí. hígado, y entonces esas personas buscan al naturópata para evitar seguir teniendo esas complicaciones. Entonces, a esas personas se les puede proveer de plantas que son muy específicas para reequilibrar la función de las células de esa persona. Entonces, y hay personas que me buscan y me dicen, doctor, yo no tengo nada o no siento nada, no sé si no tengo nada. Entonces, pero quiero ver cómo estoy. Entonces, como han conocido a algún familiar que le han hecho el estudio del iris y dicen es que le detectaron un problema y él no sabía, y entonces desde ahí lo empezaron a tratar y entonces se evitó que hubiera complicaciones, ¿no? Entonces, sí es preventiva y también es terapéutica o para tratar diferentes problemas de salud, desde algo agudo, como una infección aguda, hasta algo crónico, aunque no voy a mentir, como digo, soy médico y soy naturópata, Claro. entonces sé utilizar la medicina. Cuando tengo un paciente que veo que realmente, además de lo natural, necesita algún medicamento, por ejemplo, una alergia muy fuerte o una infección muy fuerte, sí, utilizo lo natural y utilizo el antibiótico porque yo noto que el resultado lo tengo más cuando utilizo lo holístico, es decir, cubres cada ángulo del cuerpo para poder lograr la salud. Doc, cuando pensamos en medicina basada en evidencia. Ujú. Cuando escuchamos plantas, es algo que en el pasado es milenario, ¿no? Para atender muchas enfermedades. Así es. De hecho, hoy en día, la farmacopea, que es la que cataloga todos los medicamentos, ya tiene catalogados plantas como medicamentos. Y Sí, estamos hablando que la planta tiene muchas sustancias químicas naturales, no una, sino muchas, no como el medicamento que tiene una o dos sustancias, sino este tiene muchas. Entonces, hay plantas que se han detectado cuáles son los químicos que ocasionan tal cosa y así se utilizan tal cual como está la sí. planta y ya están catalogadas como medicamento la planta en sí, como la valeriana, la pasiflora, el ginkgo biloba, el castaño de Indias ya lo tienen como medicamento, aunque en realidad es la planta en su totalidad. Entonces sí es medicina basada en evidencias. Doc, escuchamos equilibrio térmico y en nuestro día a día también nos llega a afectar. Hablamos de que, bueno, quizás nos descuidamos con el aire caliente, frío y amanecemos con algún malestar. Este equilibrio térmico, Doc, en nuestra actitud, en el carácter, quizás en los hábitos que tenemos diariamente, ¿cómo nos llega a perjudicar? Claro, sí, voy a poner un ejemplo, o más que el ejemplo es como donde empieza todo. Todo empieza en nuestro aparato digestivo, Sí, allí empieza todo. Si yo como alimentos muy irritantes, si yo como muchas grasas saturadas, que entiéndase por grasas saturadas cuando yo cocino con mucho aceite, sí, o que yo como en la calle, que tú no sabes si ese aceite que es con el que preparaban tus alimentos está reutilizado, que lo más seguro es que sí. Entonces, todo eso genera un desbalance dentro de nuestro intestino. También, por ejemplo, si comemos sin hambre, si yo como carne a mediodía y en la cena, ay, se me antojaron los taquitos, pero eso viene de la mente, no del intestino. sí. Cuando viene del intestino sientes hambre, pero cuando viene de la mente es como se me antojó, pero eso viene de la mente. Entonces yo me como unos taquitos de barbacoa. Entonces alimentos muy pesados como este pueden generar que el intestino entre como un carro que tú lo tratas de subir a una montaña, el motor se forza, el intestino se forza. Entonces no alcanza a digerirlo y lo que esto genera es putrefacción Ujú. dentro del intestino. Esa putrefacción se convierte en una inflamación dentro del intestino y entonces viene una congestión porque la circulación para poder tratar el problema
aumenta en esta zona y entonces genera calor. Y entonces el intestino está en un estado de calor y el cerebro, por ejemplo, tiene menos circulación y está en un estado de frío. Entonces, ese desequilibrio ya te empezó a generar problemas tanto digestivos como en otras partes del cuerpo. Y ahora toda esa putrefacción también entra como toxinas hacia la sangre y esas toxinas generan enfermedades. Tengo un paciente con insuficiencia renal que él al hacerle preguntas me dice, es que todas las noches, soy taxista, todas las noches, Pero, Doc, le agradezco bastante. gracias.